Mi hijo me llamó a las 2 de la madrugada, diciéndome que su tarjeta había sido rechazada en un hotel de lujo y que necesitaba $9,000 inmediatamente o no lo dejarían salir. ¿Saben qué hice? Le dije que llamara a su esposa y colgué el teléfono. A la mañana siguiente recibí una llamada de la policía que cambiaría todo para siempre. Pero lo que descubrí después de esa llamada fue algo que jamás imaginé y que me hizo tomar la decisión más difícil de mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando sonó el teléfono esa madrugada, mi corazón casi se sale del pecho. Como toda madre, uno piensa inmediatamente en lo peor: accidentes, enfermedades, tragedias. Nunca imaginé que esa llamada sería el inicio de algo que me haría cuestionar cada sacrificio que había hecho durante décadas. Mi hijo, Rodrigo, tenía 32 años y llevaba 4 años casado con Valeria. Yo había criado a Rodrigo sola desde que tenía 8 años, cuando mi esposo nos abandonó para irse con una mujer 20 años menor. Durante 24 años trabajé doble turno en una fábrica textil para darle todo lo que necesitaba. Vendí joyas que habían sido de mi madre, dejé de comprarme ropa nueva, comí frijoles y tortillas durante años mientras él tenía lo mejor. Lo mandé a una universidad privada, le pagué cada semestre sin falta. Cuando se casó con Valeria, vendí el único terreno que me quedaba de mi familia para ayudarles con el enganche de su departamento. Ese terreno había sido de mis abuelos, estaba en mi familia por generaciones, pero yo pensé que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo. Mi nombre es Soledad Ramírez y tengo 63 años. Pasé toda mi vida haciendo exactamente lo que mi nombre indica, sola pero luchando por mi hijo. Nunca me volví a casar porque dediqué cada minuto de mi existencia a asegurarme de que Rodrigo no sintiera el vacío que dejó su padre. Fui a cada partido de fútbol, a cada reunión escolar, a cada graduación. Cuando se enfermó de neumonía a los 15 años, pasé 10 noches sin dormir a su lado en el hospital. Vendí mi televisión para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. Y lo haría todo de nuevo, o al menos eso pensaba antes de aquella madrugada. Valeria nunca me cayó bien desde el principio, pero una guarda silencio por la felicidad de los hijos. Venía de una familia adinerada de Guadalajara y siempre me miraba como si yo fuera menos. En su boda ni siquiera me incluyeron en las fotos principales. Me dijeron que era porque mi vestido no combinaba con los colores que habían elegido. Tuve que comprar ese vestido en un mercado porque no podía permitirme las boutiques donde ella compraba. Durante la recepción, escuché a su madre decirle a alguien que era una lástima que Rodrigo viniera de una familia tan humilde. Me tragué el orgullo y sonreí toda la noche porque era el día de mi hijo. Después de la boda, las visitas se volvieron cada vez más escasas. Rodrigo, que antes me llamaba todos los días, comenzó a llamar una vez por semana, luego cada 15 días. Cuando yo lo llamaba, Valeria contestaba y me decía que estaba ocupado, que la llamaría después. Esas llamadas nunca llegaban. Para mi cumpleaños número 60, ni siquiera recibí una felicitación. Pasé el día sola en mi pequeño departamento de 2 habitaciones, viendo las fotos de cuando Rodrigo era niño. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo. Aún así, cuando necesitaban dinero, ahí estaba yo. Rodrigo me llamó 6 meses después de casarse, diciendo que Valeria quería remodelar la cocina de su departamento. Le mandé mis ahorros de 3 meses. Cuando quisieron irse de vacaciones a Cancún, les presté dinero que jamás me devolvieron. Yo seguía trabajando en la fábrica, aunque mis rodillas ya me dolían terriblemente y el doctor me había recomendado que me retirara. Pero ¿cómo iba a retirarme si mi hijo me necesitaba? La relación con Valeria empeoraba cada vez más. En las pocas ocasiones que me invitaban a su casa, ella suspiraba fuerte cada vez que yo hablaba. Una vez llevé tamales que había hecho con mis propias manos, de los que a Rodrigo le encantaban de niño.
Valeria los tiró a la basura delante de mí, diciendo que estaba a dieta y que no permitía comida tan grasosa en su casa. Vi el dolor en los ojos de Rodrigo, pero él no dijo nada. No defendió a su madre. Ese día algo se rompió dentro de mí, pero todavía no estaba lista para aceptarlo. Empezaron a inventar excusas para no verme en Navidad, en Año Nuevo, en Día de las Madres. Siempre tenían planes con la familia de Valeria. Yo pasaba las fiestas sola, calentando comida en mi pequeña cocina, viendo telenovelas para no sentir tanto el silencio. Mis compañeras de trabajo me invitaban a sus casas, pero yo rechazaba las invitaciones porque me daba vergüenza admitir que mi propio hijo no quería pasar tiempo conmigo. Entonces comenzaron las llamadas pidiendo dinero con más frecuencia. Que si necesitaban cambiar el auto, que si Valeria quería renovar su guardarropa, que si tenían una emergencia, siempre eran emergencias. Yo mandaba lo que podía, a veces dejando de comer bien durante semanas para poder ayudarlos. Perdí peso, mis amigas se preocupaban, pero yo les decía que estaba bien. Una madre hace lo que sea por sus hijos, ¿verdad? Lo que no sabían Rodrigo ni Valeria era que yo no era tan pobre como ellos pensaban. Mi padre, antes de morir hacía 10 años, me había dejado una herencia considerable. Había sido un hombre de negocios exitoso, dueño de varias ferreterías en Monterrey. Cuando mis padres se divorciaron, mi madre se quedó con una y mi padre construyó un imperio con las demás. Yo había estado distanciada de él durante años por lealtad a mi madre, pero en sus últimos días nos reconciliamos. Me dejó propiedades, inversiones y una cantidad de dinero que me había permitido vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero nunca se lo dije a nadie. Seguí trabajando en la fábrica, seguí viviendo en mi modesto departamento, seguí vistiendo ropa sencilla. Quería saber quién me quería por lo que yo era, no por lo que yo tenía. Y la respuesta a esa pregunta me estaba destrozando el corazón. Guardaba ese dinero en inversiones seguras, asesorada por el abogado de mi padre, el licenciado Héctor Maldonado. Él me había aconsejado no revelar mi situación económica hasta estar segura de las intenciones de las personas a mi alrededor. Qué sabio había sido ese consejo. Cada vez que Rodrigo me pedía dinero, y yo se lo daba de mi salario de la fábrica, mientras tenía millones en el banco, era una prueba que él estaba reprobando miserablemente. La escalada de su ingratitud fue gradual pero constante. Comenzó con el olvido de fechas importantes, luego la frialdad en las conversaciones telefónicas, después las mentiras sobre por qué no podían visitarme. Una vez los vi en un restaurante elegante del centro, mientras me habían dicho que no podían venir a mi cumpleaños porque Valeria estaba enferma. Estaban brindando con champán, riendo, mientras yo había pasado mi cumpleaños sola con un pedazo de pastel comprado en la panadería de la esquina. No me acerqué a su mesa, solo me fui a casa y lloré en silencio. Las peticiones de dinero se volvieron más grandes y más frecuentes. $3,000 para un curso que supuestamente Rodrigo necesitaba para su trabajo. $5,000 para un tratamiento dental de Valeria. Siempre con la promesa de que me lo devolverían pronto. Nunca lo hicieron. Yo llevaba la cuenta mental de cada centavo que les había dado a lo largo de los años. En total sumaban más de $50,000. Dinero que había ganado con el sudor de mi frente, sacrificando mi salud y mi bienestar. Hubo un momento particularmente doloroso hace un año. Me caí en la fábrica y me fracturé la muñeca. Llamé a Rodrigo del hospital y me dijo que no podía venir porque tenía una junta importante. Una junta más importante que su madre en el hospital. Fue mi vecina, la señora Mercedes, quien me recogió y me cuidó durante las primeras semanas de recuperación. Ella, una casi desconocida, mostró más amor maternal hacia mí que mi propio hijo hacia su madre. Valeria comenzó a hacer comentarios cada vez más hirientes cuando hablábamos por teléfono. Me decía que debería buscarme un esposo para no estar molestando a Rodrigo todo el tiempo, molestando. Esa palabra se me quedó grabada. Yo que había sacrificado mi juventud, mi posibilidad de rehacer mi vida, todo por él, era una molestia. Me decía que a su edad
Yo debería entender que los hijos hacen su propia vida y que las madres tienen que saber cuándo dar un paso atrás. Pero yo no estaba aferrada a él. Solo quería un poco de amor, un poco de reconocimiento por todo lo que había hecho. Rodrigo cambió completamente. El niño dulce que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo, se convirtió en un hombre frío que apenas podía sostener una conversación de 5 minutos conmigo. Cuando le reclamaba suavemente su distancia, me decía que estaba exagerando, que ellos tenían sus vidas ocupadas para todos menos para mí. La familia de Valeria lo absorbió completamente. Ahora trabajaba en la empresa de su suegro, manejaba el auto que su suegro le había regalado, iba a jugar golf con su suegro los domingos. Los mismos domingos que antes pasaba conmigo ayudándome con las reparaciones del departamento o simplemente tomando café y platicando. Ahora yo pasaba los domingos oyendo el tic-tac del reloj, esperando llamadas que nunca llegaban. Empecé a notar en sus redes sociales, porque sí, los seguía, aunque ellos rara vez interactuaban con mis publicaciones, que tenían una vida de lujo. Restaurantes caros, viajes constantes, ropa de diseñador. Y ahí estaba yo, su madre, mandándoles dinero de mi supuesto salario de obrera, mientras ellos lo gastaban en caprichos. La rabia comenzó a crecer dentro de mí, pero todavía la sofocaba con el amor de madre. Todavía me decía a mí misma que era mi hijo, que tenía que apoyarlo sin importar qué. Entonces llegó aquella madrugada. El teléfono sonó a las 2 de la mañana, y cuando vi el nombre de Rodrigo en la pantalla, mi corazón se aceleró. Contesté con la voz temblorosa, esperando noticias terribles. Y en cierto modo, lo fueron. Solo que no de la manera que imaginaba. Su voz sonaba desesperada, casi histérica. Estaba en un hotel de lujo en Playa del Carmen con Valeria, me dijo. Habían ido a celebrar su aniversario de bodas. Un aniversario al que yo no había sido invitada a celebrar de ninguna forma, ni siquiera con una llamada. Me contó que al momento de pagar la cuenta del hotel, su tarjeta había sido rechazada, luego la de Valeria también. Que el hotel no los dejaba ir hasta que pagaran la cuenta de $9,000. $9,000 en un hotel por un fin de semana. Yo que compartía bolsitas de té para ahorrar unos pesos. Me exigió que le transfiriera el dinero inmediatamente, que era una emergencia, que lo estaban prácticamente reteniendo en el hotel. Podía escuchar a Valeria detrás gritando algo sobre llamar a su abogado, sobre la humillación que estaban sufriendo, la humillación de ellos. Sentí algo extraño en ese momento, como si algo se rompiera definitivamente en mi pecho. 4 años de matrimonio y esta era la primera vez que me llamaban, y era para pedirme dinero. No para preguntarme cómo estaba, no para invitarme a nada, solo para rescatarlos de su propia irresponsabilidad. Rodrigo seguía hablando atropelladamente, diciendo que yo era su madre y que tenía que ayudarlo. Que qué iba a pensar la gente si lo veían en esa situación, que su reputación estaba en juego, su reputación, no un por favor, no un perdón por llamarte a esta hora, mamá, no un te lo voy a devolver, solo exigencias y más exigencias. Y entonces escuché a Valeria gritar desde atrás algo que me heló la sangre. Dile a tu madre que para algo tiene que servir, después de todo es lo único que sabe hacer, mantener a su hijito. Algo se activó en mi cerebro en ese momento. Todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los sacrificios no reconocidos se agolparon en mi mente como una avalancha. Vi con claridad absoluta lo que había estado negando durante años. Mi hijo no me amaba, me usaba, y su esposa lo había convertido en alguien que yo ya no reconocía. O tal vez siempre había sido así, y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije exactamente 5 palabras. Llama a tu esposa. Y colgué el teléfono. Rodrigo me devolvió la llamada inmediatamente. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Llamó 5 veces más. Apagué el teléfono y me volví a dormir. Por primera vez en 4 años, dormí profundamente,
sin pesadillas, sin angustia. Era como si una carga enorme se hubiera levantado de mis hombros. A la mañana siguiente, a las 7, sonó mi timbre insistentemente. Eran 2 policías. Mi corazón se detuvo pensando que algo terrible le había pasado a Rodrigo. Pero no. Los oficiales me informaron que mi hijo había presentado una denuncia en mi contra por abandono de persona y negligencia familiar. Que según su testimonio, yo le había prometido pagar sus vacaciones y ahora me negaba a cumplir, dejándolos en una situación vulnerable en otro estado. Me quedé en shock. Mi propio hijo había llamado a la policía contra mí. Los oficiales fueron amables cuando les expliqué que yo no tenía ninguna obligación legal de pagar las vacaciones de lujo de mi hijo adulto de 32 años. Se disculparon por la molestia y se fueron, pero no sin antes uno de ellos decirme en voz baja que él también tenía hijos ingratos y que entendía mi situación. Me senté en mi pequeña sala con una taza de café que se fue enfriando en mis manos mientras procesaba lo que había pasado. Mi hijo había llamado a la policía contra su propia madre, la mujer que lo había parido, criado, sacrificado todo por él, y lo había hecho porque le negué dinero para pagar un hotel de lujo. El dolor que sentí fue indescribible, pero debajo de ese dolor había algo más: claridad. Una claridad cristalina que me mostró exactamente quién era mi hijo y qué tenía que hacer. Ese momento, sentada en mi sala con el sol de la mañana entrando por la ventana, fue mi despertar. Durante años había estado viviendo en una ilusión, creyendo que algún día Rodrigo reconocería todo lo que había hecho por él, que me valoraría, que me amaría como yo lo amaba a él. Pero eso nunca iba a pasar. Había criado a un hombre egoísta, manipulador y cruel. Y parte de la culpa era mía por haberle dado todo sin enseñarle el valor de nada. Pero había algo que Rodrigo y Valeria no sabían. Algo que estaba a punto de cambiar todo el juego. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Maldonado. Era hora de que supieran con quién realmente estaban tratando. Era hora de que aprendieran que su madre pobre y sumisa tenía más poder del que jamás imaginaron. Y era hora de que yo finalmente me pusiera en primer lugar en mi propia vida. Le conté al licenciado Maldonado lo que había pasado. Él escuchó en silencio y luego dijo algo que nunca olvidaré. Señora Soledad, llevo 10 años aconsejándole que se aleje de esa relación tóxica. Me alegra que finalmente esté lista para priorizarse. Tenía razón. Durante una década me había estado advirtiendo, pero yo no quería escuchar. El amor de madre me había cegado, pero ya no más. Ese mismo día saqué un préstamo pequeño del banco, algo que podía pagar con mi salario de la fábrica. Hice que pareciera que me había endeudado terriblemente para conseguir dinero. Llamé a Rodrigo y con voz cansada le dije que había conseguido $5,000, no los 9,000 que necesitaba, pero que era todo lo que había podido, que había tenido que pedirlo prestado y que tendría que trabajar años para pagarlo. Le mandé el dinero por transferencia y él ni siquiera me dio las gracias. Solo me dijo que no era suficiente y que había tenido que pedirle el resto a su suegro, como si eso fuera mi culpa. Le escuché quejarse durante 5 minutos sobre la humillación que había pasado, sin una sola pregunta sobre cómo estaba yo o cómo iba a pagar ese préstamo. Cuando colgó, sonreí. Dejé que creyera que me había dejado en la ruina. Los siguientes 3 meses no tuve noticias de él, ni una llamada para preguntar cómo estaba, ni un mensaje para agradecer el dinero. Nada. El silencio confirmó todo lo que necesitaba saber. Mientras tanto, yo seguí con mi vida normal en apariencia. Iba a trabajar en la fábrica, volvía a casa, veía televisión. Pero en secreto estaba planeando algo que cambiaría todo para siempre. Me reuní varias veces con el licenciado Maldonado y con mi asesor financiero. Revisamos cada una de mis propiedades, mis inversiones, mis cuentas bancarias. Tenía 3 edificios de departamentos en renta en Monterrey, 2 locales comerciales en zonas premium, acciones de varias empresas y una cuenta de inversión que había crecido considerablemente en los últimos años.
Mi patrimonio total era de aproximadamente $8 millones. 8 millones que mi hijo desconocía completamente porque había asumido que su madre pobre no podía tener nada de valor. Pero lo más importante que tenía era información. Durante años, cada vez que Rodrigo me hablaba, yo tomaba nota mental de todo. Sabía que él le había mentido a Valeria sobre varios asuntos financieros. Sabía que había sacado préstamos a nombre de la empresa de su suegro sin autorización. Sabía que tenía deudas de juego que mantenía ocultas. Todo esto lo había compartido conmigo en conversaciones anteriores, cuando todavía me veía como su madre confidente y no como un cajero automático. Nunca imaginó que yo estaba guardando cada detalle. Contraté a un investigador privado, don Ernesto, un señor ya mayor pero muy eficiente que había trabajado para mi padre años atrás. Le pedí que investigara a fondo las finanzas de Rodrigo y Valeria. Lo que descubrió fue revelador. Estaban endeudados hasta el cuello. Las apariencias de lujo que mostraban en redes sociales eran pura fachada sostenida con tarjetas de crédito al límite y préstamos. El departamento que yo había ayudado a pagar estaba a punto de ser embargado por falta de pagos. El auto de lujo estaba financiado y llevaban 3 meses de atraso. Debían dinero a medio mundo. Don Ernesto también descubrió algo más interesante. Valeria le había sido infiel a Rodrigo con un socio de su padre. Tenía fotos, mensajes, todo documentado. Y Rodrigo también había tenido un affair con su secretaria. Ese matrimonio perfecto que mostraban al mundo era una mentira completa. 2 personas horribles atrapadas en una relación tóxica, manteniendo las apariencias mientras se hundían en deudas y mentiras. Mientras yo recopilaba toda esta información, seguía actuando como la madre pobre y preocupada. Llamaba a Rodrigo una vez por semana. Él apenas me contestaba. Le mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Respondía con monosílabos días después. Perfecto. Mientras menos sospechara, mejor. Descubrí también que Valeria le había dicho a su familia que yo era una carga para ellos, que constantemente les pedía dinero y que tenían que mantenerme. La verdad, completamente invertida. Su madre, la señora Patricia, le había comentado a varias de sus amigas en el club que su pobre yerno tenía que mantener a su suegra indigente. Me enteré de esto por la prima de una compañera de trabajo que pertenecía al mismo club. La humillación pública que me habían hecho me dolió profundamente, pero también fortaleció mi resolución. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que se iba armando, y yo estaba en el centro, moviendo las piezas silenciosamente. Nadie sospechaba nada porque seguía siendo Soledad la pobre obrera, Soledad la madre abandonada, Soledad la que no importaba. Pero Soledad estaba a punto de recordarles a todos quién realmente era. Pasaron 4 meses desde el incidente del hotel. En ese tiempo Rodrigo me llamó exactamente 2 veces. Una para pedirme que le prestara mi departamento, porque unos amigos de fuera de la ciudad necesitaban un lugar barato donde quedarse, como si mi hogar fuera un hotel de mala muerte. Le dije que no podía porque estaba fumigando. Y la segunda vez para decirme que no podría visitarme en Navidad porque tenían planes con la familia de Valeria. Como siempre, esa Navidad la pasé con mis compañeras de trabajo y sus familias. Fue la primera vez en años que realmente disfruté las fiestas. Reí, comí, bailé. No pasé ni un segundo pensando en mi hijo malagradecido. Algo había cambiado en mí fundamentalmente. El dolor se había transformado en determinación. En enero recibí una llamada de una trabajadora social. Rodrigo había dado mi nombre como referencia para un préstamo grande, diciendo que yo podría dar fe de su carácter. Casi me río en voz alta. Le dije a la trabajadora social exactamente lo que pensaba del carácter de mi hijo, que era mentiroso, manipulador y que no recomendaría darle ni un peso. Podía escuchar su sorpresa al otro lado del teléfono. No era común que una madre hablara así de su hijo. Le negaron el préstamo. Rodrigo me llamó furioso, gritándome que cómo me atrevía a arruinarle la vida. Le colgué.
Ya no tenía espacio en mi vida para sus berrinches. Febrero llegó con noticias interesantes. Don Ernesto me informó que la empresa del suegro de Rodrigo estaba investigando irregularidades financieras. Los préstamos no autorizados que Rodrigo había tomado estaban a punto de ser descubiertos. También me contó que Valeria estaba embarazada. Esa noticia me dolió de una manera particular. Iba a ser abuela y ni siquiera me habían dicho. Probablemente ni planeaban decirme. Ese hijo o hija crecería sin conocerme, así como Rodrigo había decidido vivir sin su madre. Pero ese dolor también trajo claridad final. Yo no tenía lugar en esa familia. Nunca lo tuve realmente. Y estaba bien. Tenía que estar bien porque yo iba a crear mi propia familia, mi propia vida, sin personas tóxicas que solo me valoraban por lo que podía darles. Marzo fue el mes en que todo empezó a moverse. El licenciado Maldonado preparó todos los documentos necesarios. Hice cambios importantes en mi testamento. Donde antes Rodrigo era el único beneficiario de todo, ahora establecí que mi patrimonio se dividiría entre varias instituciones de caridad, becas para estudiantes de escasos recursos y un fideicomiso para mi futura nieta o nieto que solo podría ser accesado cuando cumpliera 25 años, sin que los padres pudieran tocarlo. Rodrigo no recibiría ni un centavo. También preparé una carta larga, donde detallaba cada sacrificio que había hecho, cada mentira que me habían dicho, cada humillación que había sufrido. No era una carta de reclamo, era un registro histórico. Quería que mi nieto o nieta supiera algún día quién había sido su abuela realmente, no la versión distorsionada que sus padres probablemente le contarían. Renuncié a mi trabajo en la fábrica. Mis compañeras organizaron una fiesta de despedida hermosa. Les dije que me iba a retirar para cuidar mi salud. No les conté sobre el dinero, pero sí les regalé generosamente a todas. A la señora Mercedes, mi vecina que me había cuidado cuando me fracturé la muñeca, le pagué un viaje a Oaxaca que llevaba años queriendo hacer para visitar a su hermana enferma. En abril, los planes estaban listos. Solo faltaba el momento perfecto. Y ese momento llegó una tarde lluviosa cuando Rodrigo me llamó después de 2 meses de silencio. Su voz sonaba desesperada. Me contó que lo habían descubierto en la empresa de su suegro, que lo iban a demandar, que Valeria estaba furiosa con él y amenazaba con dejarlo, que la familia de ella lo había repudiado, que no tenía dinero para pagar abogados, y entonces vino lo que estaba esperando. Mamá, necesito tu ayuda. Eres la única que puede salvarme. Te necesito. Dejé que llorara un rato más. Dejé que me suplicara. Y entonces le dije las palabras que había estado ensayando durante meses. Rodrigo, ¿sabes qué? Yo también te necesité. Te necesité cuando estaba sola en el hospital. Te necesité en mi cumpleaños. Te necesité en Navidad. Te necesité cuando tenía el corazón roto por tu rechazo. Pero nunca estuviste ahí. Así que ahora entenderás cómo se siente que la persona que más amas te dé la espalda. Podía escuchar su respiración agitada al otro lado del teléfono. Mamá, por favor, soy tu hijo. No puedes abandonarme. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Tú me abandonaste primero. Llama a Valeria, llama a tu suegro, llama a quien quieras. Yo ya no estoy disponible para ser tu salvavidas cuando tú decides que me necesitas. Y colgué. 5 minutos después estaba tocando desesperadamente mi puerta. Había manejado desde su casa hasta la mía, casi 1 hora, en tiempo récord. Abrí la puerta y ahí estaba, desaliñado, con ojeras, un desastre. Entró sin que lo invitara, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Me suplicaba, me pedía perdón, me decía que había sido un tonto, que me amaba. Todas las palabras que había querido escuchar durante años, pero que ahora sonaban completamente vacías. Le dejé hablar. Cuando terminó, le dije que se sentara. Preparé café, como había hecho 1000 veces cuando venía a visitarme de niño. Y entonces comencé a hablar. Le conté sobre mi padre, sobre la herencia, sobre mis propiedades y mis inversiones. Vi cómo sus ojos se iban abriendo más y más con cada palabra.
Vi cómo procesaba que su madre pobre tenía millones. Vi la codicia reemplazar brevemente el arrepentimiento en su expresión antes de que pudiera controlarla. Le mostré documentos, estados de cuenta, escrituras de propiedades, todo. Vi cómo hacía cálculos mentales, y entonces llegó lo que estaba esperando. Su expresión cambió de arrepentimiento a indignación. ¿Tenías todo este dinero y me dejaste sufrir? ¿Me dejaste humillarme pidiendo prestado? ¿Qué clase de madre hace eso? Ahí estaba el verdadero Rodrigo. No el que pedía perdón, sino el que sentía que tenía derecho a mi dinero. Le sonreí, una sonrisa triste. La clase de madre que quería saber si su hijo la amaba por lo que era o por lo que tenía. Ya tengo mi respuesta. Incluso ahora, sabiendo todo lo que sabes, tu primer pensamiento no es el dolor que me causaste, sino el dinero que pudiste haber tenido. Le mostré entonces el Nuevo Testamento. Le mostré que había sido desheredado completamente. Le expliqué que todo iría a caridad y a su hijo o hija, pero que él no tocaría ni un centavo. La transformación fue instantánea. De la súplica pasó a la furia. Comenzó a gritar que yo estaba loca, que ese dinero era suyo por derecho, que él era mi único hijo. Le recordé tranquilamente que yo no le debía nada, que cada peso que tenía lo había ganado yo o me lo había heredado mi padre, no tenía nada que ver con él, que durante años le había dado todo lo que me pidió y él nunca me dio ni las gracias, que ahora tendría que vivir con las consecuencias de sus acciones. Se puso violento. Comenzó a romper cosas en mi sala. Tiró la lámpara que había sido de mi madre. Rompió portarretratos con fotos de él cuando era niño. Llamé a la policía. Cuando llegaron, Rodrigo seguía gritando incoherencias sobre que ese dinero le pertenecía. Los oficiales, ironía de la vida, eran los mismos que habían venido meses atrás cuando él puso la denuncia contra mí. Me reconocieron. Uno de ellos me miró con compasión mientras se llevaban a Rodrigo esposado por alteración del orden público y daños a propiedad privada. Presenté cargos. No los retiré cuando su abogado me llamó. No los retiré cuando Valeria me llamó llorando, no por mí, sino porque la vergüenza pública estaba destruyendo su imagen social. No los retiré cuando la madre de Valeria me llamó ofreciéndome dinero para que los retirara. Rodrigo pasó 3 días en el juzgado antes de que la familia de Valeria pagara la fianza y los daños. Pero no terminó ahí. El licenciado Maldonado presentó una demanda civil contra Rodrigo por los $50,000 que le había prestado a lo largo de los años. Teníamos evidencia de cada transferencia, cada depósito. Rodrigo argumentó que habían sido regalos de madre a hijo. El juez no estuvo de acuerdo, especialmente cuando presentamos las grabaciones de las llamadas donde prometía devolverlos. Sí, había grabado las llamadas. Don Ernesto me había aconsejado hacerlo. El juicio fue un espectáculo. Valeria testificó en contra de Rodrigo, buscando salvar su propia imagen. Reveló más mentiras y engaños de mi hijo. Reveló que él le había dicho que yo estaba loca y que me inventaba cosas. Que le había dicho a ella que yo era una carga y que querían mandarme a un asilo pero que yo no quería. Cada mentira que salía a la luz era como un cuchillo, pero también era liberador. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. El juez falló a mi favor. Rodrigo tenía que pagarme $50,000 más intereses y daños. Por supuesto, no tenía cómo pagarme. Sus cuentas fueron embargadas, lo poco que tenía. La demanda de la empresa de su suegro también prosperó. Rodrigo perdió todo: el departamento, el auto, su trabajo. Su matrimonio eventualmente también se desmoronó. Valeria dio a luz a una niña preciosa que se llamó Sofía. Lo supe porque vi las fotos en redes sociales. No fui invitada al nacimiento ni al bautizo, pero ya no me dolía. Bueno, sí dolía, pero era un dolor manejable. Un dolor que había aceptado como parte de la vida. Mientras Rodrigo se hundía en las consecuencias de sus acciones, yo florecía. Vendí mi departamento pequeño y compré una casa hermosa en Cuernavaca con jardín y alberca. No una mansión ostentosa,
pero un lugar cálido y lleno de luz. Invité a la señora Mercedes a vivir conmigo. Ella había sido más familia para mí que mi propio hijo. Aceptó encantada y ahora compartimos esa casa, cuidándonos mutuamente. Comencé a viajar. Fui a todos los lugares que siempre quise conocer, pero nunca pude porque estaba ahorrando para las emergencias de Rodrigo. Conocí Machu Picchu, caminé por las calles de Buenos Aires, vi la Torre Eiffel, me paré frente a las pirámides de Egipto. En cada lugar llevaba un diario donde escribía mis experiencias, mis pensamientos, mis sentimientos. Estaba descubriendo quién era Soledad más allá de ser madre. Establecí una fundación de becas para madres solteras que quisieran estudiar. Les daba todo el apoyo que yo no tuve cuando era joven. Vi a decenas de mujeres graduarse de la universidad, conseguir buenos trabajos, cambiar sus vidas y las de sus hijos. Eso me llenaba el corazón de una manera que nada más lo había hecho. También empecé terapia. Durante meses trabajé con una psicóloga maravillosa, la doctora Ramírez, sin relación familiar, pero con un apellido que me hizo sentir cómoda desde el principio. Procesé el dolor, la traición, pero también mi propia responsabilidad en haber criado a un hijo tan egoísta. Aprendí que amar no significa sacrificarse hasta desaparecer, que poner límites no es desamor, que merecía respeto y dignidad tanto como cualquier otra persona. Un año después del juicio recibí una carta de Rodrigo. Estaba escrita a mano, algo raro en él que vivía pegado a su teléfono. En ella me pedía perdón. Un perdón que sonaba más genuino que todo lo que me había dicho antes. Me contaba que había perdido todo, que Valeria se había divorciado de él y le había quitado la custodia de Sofía, que estaba viviendo con un amigo, trabajando en un trabajo humilde, que finalmente entendía todo lo que yo había hecho por él durante años, que entendía el sacrificio, que lamentaba profundamente haberme tratado tan mal. La carta terminaba diciendo que no esperaba mi perdón, que no se lo merecía, que solo quería que supiera que finalmente había entendido, y que si algún día yo decidía darle la oportunidad de conocerme de nuevo, él estaría esperando. No pidió dinero, no pidió favores, solo pidió perdón. Lloré leyendo esa carta. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que nunca tendríamos, por los años desperdiciados. Pero también lloré de alivio, porque esa carta me confirmó que había hecho lo correcto, que a veces el amor más grande es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones, que había ayudado a mi hijo mucho más al negarle mi rescate que dándole dinero toda la vida. No contesté la carta inmediatamente. Me tomé 6 meses para pensar qué quería hacer. Durante ese tiempo seguí viviendo mi vida. Tomé clases de pintura y descubrí que tenía talento para el arte. Mis cuadros no eran obras maestras, pero eran míos, expresión de mi alma sanando. Hice nuevas amigas en Cuernavaca, mujeres de mi edad que se juntaban los jueves a jugar cartas y compartir historias de vida. Empecé una relación con un hombre maravilloso, don Alberto, un viudo de 65 años que había sido profesor de literatura. No buscaba casarme ni nada serio, solo compañía, y resultó ser la compañía más hermosa. Nos reíamos juntos, íbamos al cine, cocinábamos el uno para el otro. Me trataba con un respeto y una ternura que me recordaban que merecía ser amada correctamente. Al cumplir los 7 meses de haber recibido la carta de Rodrigo, decidí responder. No con palabras, sino con acciones. Le mandé una invitación para tomar café en un lugar neutral, una cafetería en Ciudad de México. Él aceptó inmediatamente. El día del encuentro llegué media hora antes. Quería estar centrada, calmada. Cuando lo vi entrar casi no lo reconocí. Había perdido peso, se veía cansado, más viejo. Pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era la arrogancia de antes, había humildad genuina. Nos sentamos y hablamos durante 3 horas. Él me contó todo lo que había pasado. Cómo tocar fondo lo había obligado a mirarse en el espejo, y no le gustó lo que vio.
cómo perdió a su esposa e hija por sus mentiras, cómo tuvo que trabajar en construcción para sobrevivir después de que lo corrieron de todos lados por su reputación arruinada, cómo finalmente entendió el valor del dinero cuando tuvo que ganarlo con el sudor de su frente. Yo le conté sobre mi nueva vida, sobre mis viajes, mi fundación, mi casa, don Alberto. Vi emoción genuina en su rostro cuando le hablé de mi felicidad. Me preguntó por su hija Sofía y si algún día podría conocerla. Le dije la verdad, que estaba en mi testamento, que tendría acceso a un fideicomiso importante cuando cumpliera 25 años, que yo planeaba ser parte de su vida si Valeria me lo permitía, pero que sería como su abuela, no como una extensión de él. Le expliqué que estaba dispuesta a reconstruir una relación con él, pero que sería diferente, que habría límites claros, que no sería su salvavidas financiero ni su consejera emocional incondicional, que tendría que ganarse mi confianza de nuevo con acciones, no con palabras, que si volvía a faltarme el respeto una sola vez, desaparecería de su vida permanentemente. Rodrigo aceptó todas mis condiciones. Me dijo que entendía que no merecía ni siquiera esta oportunidad, que trabajaría cada día para demostrarme que había cambiado, y algo en su voz me hizo creerle. No completamente, porque la confianza toma tiempo reconstruirse, pero lo suficiente para darle una oportunidad. Han pasado 2 años desde ese encuentro. Rodrigo y yo nos vemos una vez al mes para tomar café. Él nunca me pide dinero. Me cuenta sobre su vida, su trabajo ahora como supervisor en una fábrica, algo que le enseñó humildad. Está en terapia también, trabajando en sus problemas. Ha empezado a reconstruir su relación con Sofía, quien ahora tiene 3 años. Conocí a Sofía hace 6 meses. Valeria, sorprendentemente, me buscó. Me dijo que había sido injusta conmigo, que había sido arrogante y cruel, que criar sola a Sofía le había enseñado a apreciar lo que las madres hacen por sus hijos. Me pidió perdón y me preguntó si querría ser parte de la vida de mi nieta. Acepté, pero también con límites claros. No soy una niñera gratis ni una fuente de dinero. Soy la abuela que viene a visitar, que lleva regalos apropiados, que cuenta cuentos, y eso es suficiente. Sofía es una niña preciosa con los ojos de mi madre. Cuando la veo, mi corazón se llena de un amor diferente al que sentí por Rodrigo. Es un amor más sabio, más protegido. Le estoy creando un fondo de ahorro para su educación, pero ella no lo sabrá hasta que sea mayor. No cometeré los mismos errores. Le enseñaré el valor del esfuerzo, del respeto, de la gratitud. Mi vida ahora es plena de una manera que nunca imaginé. Don Alberto y yo nos comprometimos el mes pasado. Nos casaremos en una ceremonia pequeña junto al mar. Rodrigo me pidió llevarme al altar y después de pensarlo mucho, acepté. Será un símbolo de nuestro nuevo comienzo. La fundación que establecí ha otorgado más de 200 becas a madres solteras. Veo sus fotos de graduación en mi oficina y cada una me recuerda por qué todo valió la pena. Estas mujeres no solo se están educando, están rompiendo ciclos, están enseñando a sus hijos a valorar el sacrificio. La señora Mercedes y yo somos como hermanas ahora. Ella cuida el jardín y yo cocino. Recibimos visitas constantes de nuestras nuevas amigas. La casa siempre está llena de risas, de música, de vida. Es todo lo que mi antiguo departamento nunca fue cuando vivía sola, esperando llamadas que nunca llegaban. He perdonado a Rodrigo, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. El perdón no significó olvidar ni volver a confiar ciegamente. Significó soltar el resentimiento que me estaba envenenando. Significó aceptar que la gente puede cambiar, pero que ese cambio tiene que demostrarse con el tiempo. También me he perdonado a mí misma por haber permitido tanto abuso durante tantos años. La soledad de hace 3 años hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Ahora tengo mejores herramientas, mejor entendimiento, mejores límites. Mis cuadros han mejorado tanto
que tuve una pequeña exposición en una galería local. Vendí 3 piezas y doné el dinero a un refugio para mujeres maltratadas. El arte se convirtió en mi terapia, mi forma de expresar todo lo que no pude decir durante años. Viajo al menos una vez cada 3 meses. El próximo mes, don Alberto y yo vamos a recorrer la Patagonia. Tengo una lista de 50 lugares que quiero conocer antes de que mi cuerpo ya no me lo permita. Y voy a conocerlos todos. He aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que a los 65 años puedes reinventar tu vida completamente. Que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Que decir no es tan importante como decir sí. Que las personas que realmente te aman no te pedirán que te sacrifiques hasta desaparecer. Le digo a las mujeres de mi fundación, a mis amigas, a cualquiera que me escuche, no esperen a que las circunstancias las obliguen a valorarse. Háganlo ahora, pongan límites ahora, exijan respeto ahora. No desperdicien años de su vida siendo el salvavidas de personas que ni siquiera les darían las gracias. Si Rodrigo no hubiera tocado fondo, probablemente nunca esta habría cambiado. Y si yo no hubiera dicho no aquella madrugada, probablemente seguiría siendo su cajero automático emocional y financiero. A veces el amor más grande es la negación, es dejar que las personas enfrenten sus consecuencias, es amarse a uno mismo lo suficiente para no permitir el abuso. Mi historia no es única. Hay miles de madres, de padres, de personas que se sacrifican por quienes aman solo para ser desechados cuando ya no son útiles. Les digo a todos, su valor no está en lo que pueden dar. Su valor está en quiénes son y merecen ser amados por eso, no por lo que tienen en el banco. Esa llamada a las 2 de la mañana cambió mi vida, pero no de la manera que Rodrigo esperaba. No me destruyó, me liberó. Me dio permiso para finalmente ponerme primero, para finalmente vivir la vida que había sacrificado durante décadas. Ahora cuando mi teléfono suena a las 2 de la mañana, que es raro pero pasa, ya no me lleno de pánico. Usualmente es la señora Mercedes que se levantó por un vaso de agua y quiere platicar. O es don Alberto mandándome un mensaje romántico porque no puede dormir. O es alguna de mis becadas contándome sobre un logro. Son llamadas de amor real, no de manipulación. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Habrías dicho no aquella madrugada? ¿O habrías seguido sacrificándote esperando que algún día te valoraran? Comenta abajo tu ciudad y tu opinión. Me encanta saber qué tan lejos ha llegado mi historia y qué piensan de ella. Porque cada historia compartida es una lección para alguien más. Cada mujer que lee esto y decide valorarse es una victoria contra el abuso emocional disfrazado de obligación familiar. Mi nombre es Soledad Ramírez, tengo 65 años y finalmente estoy viviendo la vida que siempre merecí. Una vida donde yo importo. Una vida donde mis necesidades no están al final de la lista. Una vida llena de amor verdadero, no de manipulación. Y si yo pude hacerlo después de décadas de abuso, tú también puedes. Nunca es tarde para elegirte a ti.